Las voy a grabar esta, con el permiso de todos. Ok. Espero que haya funcionado bien los temas de los grupos. Primera vez que me toca hacer grupos por Zoom, así que una bonita experiencia. Yes. Ok, vamos a comenzar por el grupo 7. ¿Quién está a cargo del grupo 7 que va a dar las conclusiones del grupo 7, por favor? Al tiro acá, Pastor Tito. Adelante, te escuchamos. Yo voy a silenciar, voy a silenciarlos a todos, por favor, y cuando les toque, cada uno habilita su micrófono, por favor. Ahora voy a silenciar a todos. Ya, ahora, Tito, tú puedes habilitar tu micrófono para dar las conclusiones del grupo 7. Ok, ahora sí. ¿Me Sí, escuchan bien? perfecto. Bien, con referente a la primera pregunta, que hemos estado yendo de parte de Dios en lo personal y en lo congregacional. En la parte de personal, concluimos en que el Señor nos estuvo hablando de una mayor comunión en la oración, el ayuno y la lectura de la palabra de Dios. Creo que fue como la parte principal. Y en lo congregacional, donde el Señor nos llevó a trabajar a través de los medios tecnológicos como YouTube, Zoom, eso fue motivo de bendición al ver cómo el Señor también permitió estos medios para que nosotros siguiéramos extendiendo el reino de Dios. Y su obra no se ha detenido, sino que ha sido una mayor parte de la comunión con los hermanos, donde se afirmó mucho más esta parte también. Y nos hemos dado cuenta de los tiempos que nos ha tocado vivir, ya ver cómo el Señor nos ha mostrado la decadencia moral, sin considerar a Cristo en todo este tema que es lo que es la parte de los tiempos que nos toca vivir. Y también de no olvidar el retorno de Cristo, que eso es con referente a lo que es la congregacional, que la iglesia pueda mantener todavía el regreso de nuestro Señor. Y en la segunda pregunta, que es ¿cuál debe ser el aporte de la iglesia local ante la contingencia nacional? La iglesia debe tener clara la visión de su reino, seguirla manteniendo ante de todo lo que está ocurriendo ante nuestro país con referente a las leyes que se están emitiendo o las que se van a emitir. También tiene que ver esto con orar, enseñar y actuar con referente a lo que se ha recibido para que el país también pueda conocer lo que nosotros tenemos. Orar para tener entendimiento con referente a lo que se nos ha enseñado y poder así canalizarlo. El trabajo principal que se debe mantener es el discipulado y también seguirlo trabajando ya sea online. En esto lo resumimos en anunciar el mensaje del reino, recuperar lo perdido, levantar las barreras de la comodidad y del entretenimiento, o sea, aquello que nos ha tenido muchas veces con otra visión, sino recuperar aquello por lo cual el Señor nos ha llamado a hacer en este tiempo. Eso es lo que hablamos nosotros acá en la sala número 7. Estás en silencio, Miguel. Miguel, estás Miguel, silenciado. estás muteado. Perdón. El grupo 6 ahora, por favor, el que va a dar las conclusiones del grupo 6, por favor. Yo voy a dar las conclusiones. Estuvo a cargo Eugenio, pero a mí me correspondió tomar acta de lo que conversamos. En relación a la primera pregunta, que el Señor nos había llevado a ver qué tanto de lo que estábamos haciendo realmente respondía a lo que teníamos acá que hacer de acuerdo a su corazón. Y qué tanto de lo que estábamos haciendo estaba realmente sujeto a la guía del Espíritu Santo. Nos planteábamos la pregunta también si realmente estábamos viviendo como la iglesia primitiva, aún en medio de todo lo que ellos experimentaron también en esos años.
que esto nos había llevado también, tanto en lo personal como congregacional, al desafío de estar más tiempo con el Señor. En lo personal también se manifiesta que el Señor ha estado trabajando en cada uno de nosotros, mostrándonos nuestras fortalezas, pero sobre todo nuestras debilidades, sobre todo apuntando a ser ministros competentes, que es lo que el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios 3:6. También que por ahí Eugenio también mencionó lo que había mencionado hace poco tiempo también Carlos Mraida, esta necesidad de dependencia del Señor y este acampe como un retiro tan primeramente personal para buscar orientación de parte del Señor. Que comenzar a entender de que somos una iglesia que debe ser participativa, en donde todos deben colaborar y no solamente algunos trabajar, principalmente los pastores. Que debíamos buscar el ser entendidos en los tiempos de Dios para poder también, primeramente, ver cómo enfrentamos el tema y que todavía permanece del estallido, la revolución social y posteriormente de la pandemia. Y que también era necesario escudriñar nuestros caminos, en qué estábamos involucrados, tanto en lo personal como a nivel congregacional, volver al corazón del Señor y también volver a revisar las verdades fundamentales del reino de Dios, principalmente de lo que fue la visión del reino hace aproximadamente 50 años, y recuperar todo aquello y ver qué es lo que el Señor también nos habla para este tiempo. Eso fue con respecto a la pregunta número 1. ¿Doy la 2 también, Miguel? Por favor. Ya. Con respecto a la pregunta 2, que tiene que ver con la contingencia nacional, una de las primeras cosas que se manifestaba de que la Iglesia, a través de los tiempos, ha perdido influencia en la sociedad, ¿ya? Y esto ha llevado a que no estemos a la altura de las necesidades de mucha gente en lo práctico. Es decir, está bien orar, está bien tener lo que es la fe, pero también el ser movido en las obras, sobre todo en este tiempo, en movilizarnos en obras de misericordia por la necesidad imperante, que debemos atender y estar mejor preparados también para aquellas personas que se han experimentado vulneradas en su salud mental, principalmente en todo lo que tiene que ver con angustia, miedo y soledad, y que aún permanece. ¿Ya? Ser una instancia también de sanidad interior y liberación para mucha gente, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y también abordamos un poco la contingencia política y vimos que era complejo. Es un tema hoy día más complejo que antes, pues hay muy poco que elegir, además que se nos ha colocado también a muchos cristianos en una situación de derecha o de extrema derecha, en razón de que el Partido Conservador Cristiano se ha unido con el Partido Republicano. Y esto también cuidar el mantener unida a la iglesia, pues la política también en el tiempo ha provocado quiebres y aún divisiones también entre los hermanos. Que tenemos que predicar del reino desde una mirada celestial, habitando en lo celestial y no desde una mirada política partidista, ejerciendo sí una influencia espiritual sobre los gobernantes de este y del próximo tiempo a través del poder de la oración. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. El grupo 5, por favor, ¿quién está a cargo de dar las conclusiones? Puede prender su micrófono. ¿Quién estaba en el grupo 5? Estaba Daniel Contreras. Yo, Ricardo Ayala. Ok, Ricardo, te escuchamos. Ya. En cuanto a la primera pregunta, en este tiempo de pausa producto de la pandemia, ¿qué han estado oyendo de parte de Dios a modo personal y congregacional? En resumen,
en cuanto a lo personal, aprovechar bien el tiempo, cómo lo voy a administrar de aquí en adelante. Entrar más en intimidad con Dios para poder escuchar su voz. Dedicar más tiempo para proyectarnos y abrir obra en otros lugares. Quitar las agendas nuestras y dejar que la agenda de Dios tenga prioridad. Sensibilidad a la voz de Dios. Aferrarnos a Él en fe y confianza en el Señor. Y no ver lo que venía y no prepararnos también para ello. Eso es en lo personal. Ahora, en lo congregacional, es trabajar la falta de coherencia entre lo que sabemos y lo que vivimos. No seguir con nuestro programa y aprender a escuchar más a Dios. ¿Sí? Aprender a callar para escuchar la voz de Dios. Y para ello tenemos que disciplinarnos. Apoyar a la congregación en todos los aspectos para que haya coherencia. Está también la carga de evangelizar, la preocupación sobre la nueva generación por su falta de compromiso. La actual generación está al debe en lo que el Señor quiere para este tiempo. Para ello debemos ser el espejo para traspasar a los jóvenes a Cristo. También mostrarnos firmes como Caleb y como Pablo. Para ello, lo único que tenemos que hacer es buscar a Cristo para que las nuevas generaciones imiten nuestro ejemplo. Fe y confianza en Cristo y dar un mayor interés, como ya lo dije, al evangelismo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál crees tú que debe ser el aporte de la iglesia local ante la contingencia nacional? Lo primero es tomar conciencia de nuestra identidad de ser sal y luz para ser modelo con nuestra vida para el mundo, en este caso a nuestra nación. Predicar el evangelio, hacer discípulos, mostrar nuestra identidad y coherencia, ser testimonio y cuidar de él, hacer obras de misericordia, conducirnos como columna y sostén de la verdad, tener una identidad clara para hablar de la palabra de Dios en este tiempo moderno y perverso, dar mayor importancia a la oración y a nuestra identidad, también incentivar lo que es el compañerismo y lo que es la oración, como también incentivar a las nuevas generaciones a tener una visión de lo eterno, levantar la voz profética, al igual que lo hizo Juan el Bautista. Y la iglesia tiene una responsabilidad aquí en la tierra y debe funcionar bajo los propósitos de Dios con una reacción activa, estando consciente de lo que estamos viviendo, siendo sal y luz en todos los ámbitos de nuestra vida. Esas serían las conclusiones del grupo número 5. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. El grupo o la sala 4, ¿quién que estaba a cargo de Elías Sangüesa? Elías, ¿quién va a dar las conclusiones? Samuel, adelante, por favor. Bien, con respecto a la primera pregunta, en términos de lo que el Señor nos ha hablado, en términos personales y luego congregacionales. En primer lugar, en algunos casos, el Señor ha llevado a revisar digamos, el estado de cada uno de nosotros y en algunos casos, como decía, ha llevado al arrepentimiento para revisando lo que hemos estado haciendo, tanto en términos personales, familiares, y eso nos ha llevado a buscar más al Señor en esa dirección, reconociendo ciertas cosas que necesitaban solucionarse y llevándonos a definitivamente buscar al Señor en esos aspectos y solucionar en el ambiente familiar, matrimonial, lo que sea. También
En el aspecto congregacional hemos visto el surgimiento de grupos de oración, que ha sido algo que el Señor nos ha ido llevando a buscar en oración, a interceder en oración, y eso ha sido muy bueno porque hemos podido tener esa comunión con hermanos en diferentes grupos, en la mañana, por ejemplo, orando, y esos grupos de oración han ido permaneciendo. También incluso ha habido nuevas alabanzas, un resurgimiento de la alabanza, de composiciones nuevas. Incluso en algún caso se está revisando últimamente las escrituras y se está configurando una serie de enseñanzas para escribir un libro para que está surgiendo, digamos, de este tiempo en el cual hemos estado en receso de una forma de congregarnos. Entonces ha empezado a surgir nuevas liderazgos, incluso nuevas personas que están participando. En el caso nuestro en Concepción también hemos estado teniendo diferente participación de hermanos en la alabanza, diferente participación de hermanos en la coordinación, que antes no lo hacían. Entonces hemos estado viendo cómo se está agilizando la participación de los hermanos, incluso de jóvenes que están empezando a participar con las transmisiones, y todo eso ha facilitado bastante el surgimiento de algunas personas que antes no tenían la oportunidad y que ahora sí están participando. Por lo tanto, el Señor nos ha estado mostrando que en este tiempo nosotros podemos ir dando la oportunidad a otras personas que vengan después de nosotros y dar ese espacio. Nos ha dado esa instancia de dar espacios de desarrollo. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, con respecto a la contingencia nacional, que hay que entenderla no solamente desde el punto de vista de lo que está pasando en este momento político, sino que hay mucha realidad del país que tenemos que considerarlo la contingencia nacional. Incluso el asunto de la sequía entra en lo que podríamos decir, esto es contingencia nacional. Bueno, viendo eso como un asunto mucho más, que va más allá de la política, tenemos que entender que la iglesia debe tener un cambio en la visión. No estamos viendo cómo estamos viendo los sucesos de nuestro país, y leer ese espectro de acontecimientos desde el punto de vista del Señor, no desde lo que nosotros creemos, o a lo mejor lo podemos ver negro, lo podemos ver, pero tenemos que tener un punto de vista desde el lente de Dios. O sea, debemos verlo desde afuera, desde la perspectiva del Señor. Con respecto al rol profético de la iglesia, el rol profético de la iglesia también tiene que ser entendido como un rol permanente, no solamente cuando están pasando cosas, o cuando está cuando estuvo la ley del divorcio, la iglesia alza la voz, pero después como que el rol profético con respecto al divorcio terminó. Nosotros tenemos que tener un rol profético como iglesia permanente, no por contingencias. O sea, aparece tal cosa y ahí la iglesia alza la voz, sino que la iglesia tiene que ser permanentemente profética. Con respecto a la unidad, eso es muy importante, que nosotros debemos entender que la iglesia, para alzar la voz, no solamente tiene que alzarla como comunidad, sino que tiene que alzarla como iglesia entera, unida, y eso es un trabajo que tenemos que promover. Es decir, trabajar por la unidad para que la voz que se debe alzar y se alce sea una voz de la iglesia.
lo que necesitamos es aportar a la sociedad hijos y familias que tengan valores cimentados, bien sólidos, es decir, formación o sea, viendo no solamente a corto plazo, sino que viendo a largo plazo, incluso tener formación en la participación de lo que algunos pueden tener llamado al servicio público, formación, es decir, formar hermanos que estén dispuestos a entrar en el servicio público, pero tener una formación dirigida a valores como la honradez, la probidad, todo lo que el Señor nos ha mostrado y enseñado. Pero eso tiene que partir desde las familias, produciendo hijos y familias que tengan valores bien cimentados y que sean valientes para integrarse a la sociedad, integrarse al trabajo, integrarse con una visión clara, que no por entrar a la sociedad y después los valores como que se pierden porque tienen que acomodarse, porque tienen que decir sí o tienen que cambiar o variar sus valores por las conveniencias. O sea, formación, incluso formación ciudadana, formación en familia, formación de los hijos, de los discípulos en esos aspectos. Y por último, abrir rutas, abrir espacios, que haya una apertura, y en el caso de algunos hermanos que fueron candidatos, hay una apertura, tiene que haber una apertura, y esa apertura de espacios en participación política, podríamos decir, esos espacios tienen que irse llenando con los que vengan, que tengan real vocación y que sean formados en valores sólidos. Eso sería. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Ahora el grupo 3, donde está Sergio. Bien. Concerniente a la primera pregunta, hay unanimidad en términos de una mayor dependencia del Espíritu Santo. Que en estos tiempos de pausa, como decía la pregunta, podamos afinar nuestro oído a esa voz del Espíritu Santo. Es como lo primero que se determinó acá. Tener claridad también, en este tiempo de pausa, decía, de no perder nuestras raíces, que tiene que ver con el propósito de Dios. Nos ha recordado de centrarnos en el propósito de Dios, en ser una familia de muchos hijos semejante a Cristo. Y como congregación ir creciendo en esos tres principios que uno arranca de ahí: unidad, cantidad, calidad. De poder sacar todos los distractores que podamos tener en este tiempo complejo al cual nos ha tocado vivir. De que nuestros corazones estén preparados también, y se daban algunos versículos ahí, como Isaías 61, que recibían algunos para estar preparados para ir hacia sus corazones abatidos. Que toda pandemia tiene un propósito, toda plaga tiene un propósito, y que ese propósito era llevar estas buenas nuevas, el consejo de Dios, ante esta sociedad y estos tiempos que estamos viviendo. Eso concerniente a la primera. Y en la segunda pregunta, ahí apuntábamos a que deberíamos tener una injerencia mayor en lo político, en lo social y en lo espiritual. En lo espiritual, dar pasos tomados de la mano del Espíritu Santo para ser más efectivo ahí, en esta área. Se nos decía alguien que la única instancia, la única organización, el único organismo que puede llevar sanidad en el ámbito espiritual es la iglesia. Que podamos tener esa claridad de eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos la única
el único organismo que puede llevar una palabra de paz real y en el ámbito espiritual y de verdad a los necesitados de este tiempo que estamos viviendo. En lo social, poder estar involucrado en las diferentes áreas, no tanto con un formato eclesiástico. Me explico, decía la persona, que si vamos a estar insertos en el municipio o en un ministerio determinado, no hacer cultos, iglesia ahí, sino que ser influyentes, ser de influencia en estas áreas. En lo político también se hablaba y que se recogió de muy buena forma de poder tener sabiduría, porque es un mundo tan complejo de poder tener sabiduría en esta área, porque hemos visto algunos que han estado insertos y lamentablemente no nos han representado a cabalidad como iglesia. Sabiduría en esta área de lo político. En lo social también de poder generar espacios también de capacitación, que a nivel nacional se puedan generar esos espacios para poder ser capacitados, para ser formados, de cómo poder generar proyectos en el área social de ayuda. Ahí mencionaba alguien que el año pasado se adjudicó 3 proyectos, uno por 20 millones, otro por 20 millones y otro por tanto, para ir a la ayuda de alimentación e insumos sanitarios a hermanos tanto de la iglesia como también los que están fuera de esto. Capacitación. En lo social, capacitación en el área de salud, capacitación en el área educacional. Se mencionaba también ahí que hay espacios que están abiertos en el área educacional y que desconocemos, que hay un desconocimiento mayúsculo en esta área. Hoy día es ley que los profesores puedan hacer clases de religión evangélica en cada comuna de nuestro país. Hace 30 y tantos años que eso fue establecido y no hemos tomado también a sus puestos de poder recibir capacitación para proyectos, en lo educacional, para en el área de salud, de poder tener mayor acercamiento como congregación o como iglesia en general, de acercarnos un poco más entre nosotros, como líderes de comunidad cristiana, y de romper nuestros paradigmas, nuestros moldes que tenemos, quizás como comunidad a rato, de poder ir avanzando. Se mencionaba que la educación era graduativa y que íbamos a ir avanzando hacia lo nuevo que el Señor tenía para estos tiempos que nos tocaba vivir también. Creo que eso a grandes rasgos. Muchas gracias, Sergio. En la sala 2, que estaba a cargo Juan Pablo Castillo. Juan Pablo, ¿quién va a dar las conclusiones? Sí, Jorge va a dar las conclusiones. Yo. Amén. Bueno, nuestro grupo en realidad escribí harto, no lo voy a leer todo, unas pequeñas conclusiones. En lo personal, la mayoría de los siervos hablaron de que aumentó la comunión, hubo una mayor intimidad, hubo una introspección profunda, también una profundidad en el estudio de la palabra. Aparecieron algunos conflictos internos, motivo de la actualidad, lo que estamos viviendo. También se hizo énfasis en poder entender el corazón del Señor, revisar también nuestro liderazgo como líderes de las congregaciones. También hubo un análisis de las debilidades y de poder ser humildes como Jesús. Congregacionalmente, potenciar la familia, que todas las actividades no sean individuales, sino sean en familia, en lo que es la evangelización y todas las actividades de la congregación. Aparecen nuevos talentos, nacen nuevos talentos, jóvenes que estaban alejados vuelven a las congregaciones. También que el Señor nos dejó instrucciones muy claras conforme a su propósito y la manifestación de la iglesia en la sociedad. Tener buenas obras, ser celoso en buenas obras, ir hacia afuera, salir de los muros, y que la iglesia también se empezó a acostumbrar al Zoom.
En la contingencia nacional, las opiniones fueron que algunas de que tenemos que preocuparnos en la unidad, no solamente como comunidad cristianas de Chile, sino con toda la iglesia evangélica del país, que las personas están sedientas de escuchar la verdad, aparte de todo lo que están escuchando constantemente. Las personas están sedientas de escuchar la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad del reino de Dios. Manifestación de los dones que tiene la iglesia y producir un impacto en la sociedad. Dones de sanidades y todo lo que tiene que ver con el carisma del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Cumplir un rol profético con respeto ante las autoridades mientras el Señor vaya dando la oportunidad. También nuestro llamado principal no es político, es extender el reino de Dios. Eso más o menos en conclusión, amados. Muchas gracias, Jorge. La última sala, la sala 1, donde quedó Mino coordinando. Mino, ¿quién tiene las conclusiones? Yo tengo las conclusiones. ¿Me escuchan, cierto? Sí, te escuchamos. Sí. La obra no ha quedado paralizada. Eso es lo que estuvimos todos contestes en este aspecto. Algunos han orientado a las obras de misericordia, especialmente en extranjeros, por los extranjeros, emigrantes, ¿no? Han aprendido a escuchar el Espíritu para tener claridad a quienes ayudar. ¿Ya? Hago un alcance en ese sentido porque aprendieron, por ejemplo, de que de repente se miente para obtener beneficio, ¿no? en esta obra de misericordia. Se le alcance cuántos hermanos a lo mejor cayeron en mentir para obtener beneficios estatales. También se destacó, ¿no? Algunos hermanos, ¿no? Un pastor, que todo esto de la pandemia trajo un espíritu de temor respecto al cual la iglesia no estuvo ausente en muchos aspectos, ¿no? Y que a veces se disfrazó con, entre comillas, ser prudentes, ¿no? Hay que tener para todo esto una buena y profunda relación, y este temor va a ir saliendo, va a salir, ¿no? Y ponían como ejemplo la situación de David cuando enfrentó a Goliat, ¿no? Ha habido un tiempo de crecimiento para algunos, ¿no? Y de profundización en las relaciones entre hermanos y con el Señor. Hay que aprender a reorientarnos, a hacer luz y sal en medio de las tinieblas, ¿no? A pesar de todo, la iglesia, tenemos que tener claro, decía, que sigue funcionando, y en el plano interno ha sido un tiempo de que el Espíritu Santo ha interpelado a muchos, aquellos, especialmente aquellos que no estuvieron comprometidos nunca, pero sí, entre comillas, disfrutaban de la buena comunión de la iglesia. Entonces, la iglesia está, al tenor de lo que una vez ministró Cristian, está siendo cernida para saber, entre comillas, quién es quién. Hay que también tener el oído afinado y tener quietud para escucharle en estos tiempos con mayor tranquilidad. Se nos recuerda que Él sigue siendo cabeza de la iglesia. Hemos sido enseñados, formados por mucho tiempo, y ahora debemos mostrar con más claridad lo que somos, una sociedad distinta, más ideologizada, ¿eh? Violenta y babilónica, porque hoy día hay más ocultismo, etcétera, ¿no? El Señor nos quiere empujar, por así decir, a la sociedad, y no debemos tener ni siquiera nada restringido, por ejemplo, el área política, ¿eh? Tener claridad con los alcances que se hicieron muchos de los otros grupos, una buena formación. No debemos seguir aislándonos, sino volver también a las relaciones sociales. Por mucho tiempo, como que la iglesia se ha aislado, como que ha querido, entre comillas, aislarse del mundo.
Y tenemos que revisar esos aspectos, ¿no? Y revisar todo, no solamente eso, ¿no? Sino, por ejemplo, el área tecnológica, y lo digo en forma específica, que lo domina bastante bien Carlos, ¿no? Carlos Canto, y ver cómo hoy día las redes sociales influyen en la información y la formación, especialmente de los jóvenes, y ahí hay mucha cosa de manipulación, ¿no? También debemos revisar nuestras formas de hacer iglesia. Nuestros modelos tradicionales deben cambiar en lo formal, pero no en lo formativo. Tener claridad en la enseñanza del Señor, y lo demás podrá cambiar los escenarios, lo que decían, las luces o eso, la parafernalia para otros, ¿no? Pero revisar todos esos aspectos que son aspectos en cierta medida formales, ¿no? Sí, haciendo al alcance, y lo dijo también otro pastor, habida consideración, voy a decirlo así, esto es palabra mía, a las instrucciones, entre comillas, que cada uno tiene de parte de Dios, o sea, un poco en el plano de su propia localidad, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que de todas maneras todo nos ha ayudado para bien, ¿no? Él sigue siendo cabeza de la iglesia, tal como lo decía, y la pandemia nos ha llevado a mejorar los tiempos que tenemos para revisarnos, ¿no? Aprender a caminar totalmente dependientes de él, y especialmente ahora enfocarse en el trabajo con los jóvenes, ¿no? Para aprender a enfrentar esta sociedad que es distinta para todos nosotros, ¿no? Cómo llegar con este modelo distinto de iglesia, ¿no? Cómo acercarnos para la iglesia que Dios quiere para este tiempo es distinta, ¿no? Sin dejar de lado lo que es el aspecto doctrinal. Una propuesta concreta de trabajar con los jóvenes respecto de todo esto que tiene que ver con una cosmovisión de la sociedad, ¿no? Hasta el rol también del pastor o los roles de los ministerios deben revisarse, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces, y no dejar pasar los tiempos, porque a veces nos quedamos en el papel, pero tenemos que tomar en cuenta los tiempos que vienen y de manera rápida. Incluso alguno decía que debería trabajarse con los jóvenes ya ahora, de aquí en un mes más, ¿no? Entonces, es eso, yo abarqué los dos puntos en una sola expresión. El mayor resumen es cómo llegar al mundo de esta época. Eso es. Gracias, Mino. Esas eran las conclusiones del grupo de la sala 1. Agradecemos a todos los que participaron y dedicaron tiempo para responder estas preguntas. Voy a silenciar aquí un micrófono. Y damos gracias al Señor por este tiempo. La tecnología realmente ha sido de gran beneficio para el trabajo de la iglesia. Lo vemos esta mañana. Así que muchas gracias a cada uno por su tiempo, por estar con nosotros compartiendo esta mañana. Y ahora vamos a dejar a Cristian que nos comparta una reflexión para ir cerrando. Y por favor, todas las conclusiones de cada grupo, si me la puede enviar al correo, a mi correo o al correo de enlace. Por favor, no se olviden durante esta semana, porque nosotros tenemos que revisar y hacer un resumen de lo que se concluyó en cada grupo. Y eso seguramente se lo vamos a hacer llegar a ustedes también. Así que por favor no olviden los secretarios de cada sala o cada grupo a enviarme por correo los resúmenes que obtuvieron de cada grupo. Y gracias a todos porque son muy interesantes los aportes que cada uno va haciendo y es bueno escucharlos a todos también. Así que ahora vamos a darle paso a Cristian. Cristian, por favor, tú puedes prender tu micrófono. Muy bien.
Muy buenas las conclusiones de los grupos. Voy a tratar de sintetizar lo que se ha dicho, agregando algunas cosas. He titulado esto El reino de Dios y el mundo actual. De acuerdo a las preguntas que se hicieron, creo que estamos tocando lo fundamental. Es indudable el cómo ha cambiado el mundo en el cual vivimos. Es otro mundo. Y ya no es el mundo del 2019. Y es como si algo extraño hubiese pasado, dejando a su paso desolación, muerte, angustia, temores, desesperanza, etc. En medio de tal caos está la Iglesia representando el gobierno de Dios. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué rol juega la Iglesia en esta confusión? ¿Estamos decididos a enfrentar la corriente del mundo? ¿Creemos realmente que tenemos las armas necesarias y suficientes? No tenemos que ser ignorantes, digamos, de la realidad que pasa, porque de repente se nos viene lo terrible que ha sido esto para mucha gente. Yo creo que el Señor nos sacó de nuestros lugares de reunión con una intención, que nos abocáramos al mundo. Hace rato que Él nos venía atrincherando para que esto sucediera. Y la pandemia en sí ha sido una cuestión negativa, pero también hemos aprendido muchas cosas, como se mencionó. Y una de ellas es que el Señor nos suelta el mando de su trono de gracia. Y yo creo que, respondiendo a las interrogantes que hice recién, consideremos algunas cosas que nos pueden ayudar en este gran desafío que tenemos. Porque sí es un gran desafío enfrentar al mundo actual. Alguien dijo que sin definición no hay obra. Escuché una anécdota unos días atrás, que el diablo se juntó con Jesús y le dijo: te cerré todos los templos. Y el Señor le dice: pero yo abrí mil hogares. Así que ¿quién ganó? Es aquí y ahora cuando tenemos que definir si vamos hacia adelante guiados por la mente de Cristo, o nos desviamos para tomar el camino equivocado de lo que el mundo dice. Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dice: no se adapten a este mundo, Romanos 12, sino sean transformados por la renovación de su mente. De hecho, en el momento de la conversión hay un cambio de mente, conducta y motivación, una metanoia. No tenemos que arrastrar nada del mundo, no lo necesitamos. Tenemos que dejar todo aquello atrás. Porque ustedes saben que hay un interesado que se llama Satanás en el sintetismo. Él es experto en mezclar cosas para provocar confusión. Por eso el Señor le dice a la iglesia: como quisiera que fuera fría o caliente, pero como eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está muy claro que a Dios no le gustan las mezclas, por lo que Él es santo, está limpio de toda contaminación y quiere que nosotros seamos semejantes a Él, como lo dice la Escritura: sean santos en toda su manera de vivir. Leo textualmente lo que dice la Escritura en Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 13 adelante. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes
y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Con esto, perdón, con esto queda muy claro que nosotros no tenemos que mezclarnos con las cosas que no convienen. Hay una manifestación en el mundo del gobierno de Dios desde que Cristo vino. La razón de ser del gobierno de Dios es para traer orden y dirección a la humanidad perdida. Por eso Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Esto significa cambios profundos para ser experimentados. Debe haber disposición profunda en el corazón y voluntad del ser humano, porque como hombres y mujeres somos susceptibles a la influencia de ideologías nacidas en la mente y corazón del ser humano, que lamentablemente están en contra de los principios de Dios. Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ser nueva criatura significa que somos una nueva creación. Esta es una operación hecha por el Espíritu Santo de Dios. Para que ocurra esta operación debe haber una entrega total en la vida al Señor Jesucristo. Hay un cambio de mente, un cambio de la manera de pensar. El establecimiento del reino de Dios entre los hombres y mujeres. Si vamos a ver cambio en la vida de la iglesia, es importante que estemos limpios en cuanto a lo que pensamos para que se vea reflejado en nuestra manera de vivir. Si no ocurre este cambio, no habrá fuerza ni autoridad para la lucha contra los antivalores del mundo. Recordemos que la iglesia tiene un rol profético en la tierra. Definitivamente como iglesia tenemos ese rol, lo cual significa que la iglesia, o sea nosotros, debemos denunciar el mal y dar la buena noticia de que el gobierno de Dios se ha acercado. ¿Se ha acercado a dónde? A la tierra. Lo único que da respaldo a la parte profética es la vivencia real de los valores establecidos por el Señor para deshacer las obras del enemigo de Dios que tanto daño hacen a la humanidad. Cristo apareció en el mundo para deshacer las obras del diablo. Y eso es una realidad. Hoy enfrentamos una realidad inminente, una lucha contra las tinieblas. Entre paréntesis, en hebreo tinieblas es ignorancia. Esto no es un acontecer liviano, es un hecho serio. Si la iglesia se detiene al estar sin fundamento y no procede según su llamamiento al mundo, el mundo no tiene ninguna esperanza. La iglesia, como pueblo de Dios, debe afirmar sus convicciones y así lograr los objetivos que Dios tiene para la humanidad. Finalmente, como conclusión a esta reflexión de hoy, proclamo que Jesucristo abrió un camino real con su victoria en la cruz, con su resurrección, con su exaltación. Nuestra fe no se basa en obras de hombre. Nuestra fe está basada en la obra de Cristo. Antes de partir de regreso al lado de su Padre, Jesús afirmó, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Qué interesante es esta declaración de Jesús, una declaración de victoria. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el hombre organizándose fuera de Dios, procurando ir en contra de Dios. Así que por más que luchen las fuerzas políticas, por más que luchen los que quieren poner a Dios de lado, sepan que Él está al frente a través de Jesucristo como el Señor de señores y Rey de reyes. Lo segundo es que recibimos poder y somos testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Por ese poder, por esa autoridad nosotros estamos enviados al mundo. No vamos al mundo con nuestra propia autoridad. Qué bueno es saber que la autoridad que tenemos es delegada, no es propia. Porque si fuera propia sería muy pobre. Pero bendito sea el Señor, que tenemos esa autoridad magnífica que nos otorgó el Señor a través de lo que Él alcanzó por su victoria. Así que podemos proclamar que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. En medio de las tinieblas encima alumbrar la luz. Y somos vencedores porque Cristo venció. Y dependemos de Él, estamos bajo su cobertura y su autoridad. No hay ideología capaz de vencer el poder infinito de Dios. Debido a esto, en los próximos días de elecciones en Chile, pensemos en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a votar. Le pregunto, ¿elegiremos beneficios económicos fáciles sin pensar en lo que hay detrás de eso? ¿O elegiremos lo que tiene valor para Dios? No nos engañemos. Nosotros no obedecemos a ninguna ideología política porque nuestra fe está basada en el poder de Dios. Los partidos políticos tienen doctrina humanista. Seamos prudentes y cuidémonos, bien informados de lo que estaremos eligiendo. No sea que estés eligiendo a quien te va a perseguir los próximos años. No elijas traicionar tu fe. No elijas traicionar a Jesucristo. Un gran clamor surge desde el corazón. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Que Dios salve a Chile, será nuestro clamor. Y yo siempre vengo diciendo que quiero postular a Chile para que sea una nación cristiana. Si se ve esto como imposible, se lo dejo al Señor que lo hace todo posible. Así que, hermanos queridos, estemos firmes, arraigados en lo que hemos sido llamados a vivir. La vida de Cristo en la tierra la representas tú y yo. La iglesia va a marchar de acuerdo a cómo marchan los líderes. Que Dios te dé la fuerza, la energía, la osadía que necesitamos para este tiempo. Vienen días gloriosos, pero no tan fáciles de vivir. Pero investidos del poder de Dios podemos resistir todo lo que venga. Porque el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esa potestad, por esa autoridad, vayan y hagan discípulos a las naciones. Así que estamos desafiados, queridos hermanos. Estés donde estés, trabaje donde trabaje, sea una ciudad grande, un pueblo pequeño, ahí hay vidas y esas vidas tienen que ser tocadas por el Espíritu Santo para que lleguen a ser del Señor también. Les animo a todos mis consiervos para que caminemos con nuestra vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios bendiga a sus familias, que Dios guarde a sus hijos, que Dios bendiga el matrimonio, que la gloria del Señor brille en cada uno de sus hogares y que podamos ser más que vencedores en cualquier batalla que estemos involucrados. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tendremos las mismas victorias o mayores que las que hubieron en el primer tiempo, porque Jesús está con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Cristian. Jerry, ¿puedes tú orar, por favor? Muy bien. Oremos, hermanos. Pongámonos frente al trono del Señor esta mañana, esta tarde ya. Después de escuchar estas palabras, después de nuestro tiempo de meditación, cavilación frente a las dos preguntas que nos plantearon, oremos con fe y con entendimiento. Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre en toda la tierra. Sí, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Elevamos esta oración hoy, Señor, a ti con fe. Sí, Señor. La fe y el ánimo que recibimos del apóstol revelador en el último capítulo de la Biblia, cuando él habla del cielo y que el cielo y la tierra se unan, un cielo nuevo, una tierra nueva y una humanidad nueva. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Será como el Edén, el huerto de Edén revelado, restaurado y realizado. Salvo que no habrá necesidad de sol porque tú eres la luz. Y no estará la serpiente, Satanás, el enemigo de toda la creación, de todo lo que tú quieres hacer. Lo deseamos, Señor, lo deseamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. A cambio estará el río de vida y el árbol de la vida. Y habrá gente redimida de toda raza, lengua, pueblo y nación, incluyendo nuestra nación, Señor. Gracias, papá, por esto. Será la nueva realidad. Este nuestro destino como nueva humanidad, donde la paz, el amor, la justicia reinarán para siempre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Mientras tanto, ayúdanos a ser un elemento de influencia en este mundo donde estamos ahora. Ayúdanos a comprender lo que significa ser sal, luz y levadura en nuestro entorno. Ayúdanos a comprender la relación entre hacer discípulos y ser discípulos, entre vivir el Evangelio y predicar el Evangelio en nuestro medio. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Necesitamos ser restaurados, Señor, para manifestar tu persona con claridad en este mundo. Necesitamos ser restaurados en nuestro testimonio, nuestra unidad, nuestra pureza, nuestra misión. Queremos ser el pueblo que tú quieres que seamos en medio de este nuestro entorno oscuro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Guíanos en esta hora, Señor, a ser tus siervos dedicados a tus propósitos, según la luz que tenemos y que tendremos en los próximos días. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jerry. Gracias a todos por su tiempo, por estar esta mañana aquí en esta convocatoria tan importante para la Iglesia. Rogamos al Espíritu Santo que nos vaya guiando, conduciendo con sabiduría y gracia en todo lo que tenemos que hacer en los lugares donde Dios nos tiene. Así que gracias al Señor por sus vidas y no olviden los secretarios de enviarme el resumen a mi correo o al correo de enlace para tenerlo y hacer un resumen posterior a eso para poder reenviárselos. Así que un gusto verlos, bendiciones, que el Señor nos siga guiando y que el Espíritu Santo se siga derramando en medio nuestro con poder para que su gloria sea manifestada en estos días. Pueden habilitar sus micrófonos para despedirse esta mañana y muchas gracias a todos. Dios. Chao.